Te invito a explorar, descubrir y respirar aire puro, el más puro de todos. Podés caminar, volar, maravillarte con sabores y aromas nuevos, lo vas a sentir. Te invito a visitar y conocer Neuquén. Te vas a enamorar de la calidez de su gente, de sus volcanes y montañas. Neuquén es un lugar bendecido con paisajes naturales únicos, capaces de conmover cualquier corazón humano. Una tierra misteriosa, majestuosa, romántica. Aquí encontré culturas ancestrales y árboles milenarios que me llevaron a conocer lugares habitados hace millones de años por otros seres, dinosaurios. ¡Qué increíble! Visité Neuquén y me enamoré de su gente, sencilla, apacible, hospitalaria. Y ni hablar de la gastronomía y sus excelentes vinos que forman parte de este paraíso patagónico. En este rincón del mundo vas a poder sentir lo mismo que sentí yo cuando miré sus cielos y bebí el agua de sus ríos. El latido de su alma, el pulso vital de esta tierra. Sentí Neuquén, lo tiene todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Paseando por el Mundo. Hoy tenemos para compartir con ustedes, por supuesto con el agradecimiento por permitirnos entrar en sus hogares, como siempre, semana a semana, para compartir nuestros paseos. En este caso, un paseo tal vez por la historia de pueblos patagónicos, en una segunda parte de primeros pobladores, o descendientes, mejor dicho, de familias que poblaron Villa Traful, aquí muy cerquita de Villa La Angostura, en la Patagonia andina, por supuesto, del Neuquén, un lugar paradisíaco que turísticamente ofrece muchísimos paisajes, muchísima naturaleza, a orillas del lago Traful, por supuesto, y en el cual ya tuvimos en el programa anterior un pantallazo de gran parte de su historia con don Esteban Grisnaric, por supuesto, con don Alfonso Lagos, ¿no es cierto?, y con Jacqueline Martín, o sea, con historias de tanto de primeros pobladores como de familias, e inclusive del extranjero, que eligieron ese lugar tan bonito para ir a vivir. En este caso, vinimos a Villa La Angostura para continuar con una familia también muy tradicional, de allí también de los primeros pobladores, también de apellido Lagos y primo de don Alfonso Lagos. En este caso me acompañan Evaristo Lagos y su esposa, que tienen muchísimo para contarnos de ese lugar tan bonito y por supuesto convivencias de todo lo que fue su vida ahí, ¿no es cierto? Hoy ya con un poquito de edad, descansando tal vez un poquito, pero realmente gente muy sufrida que tiene mucho para contarnos de todo lo que han vivido. Evaristo y señora, gracias por recibirnos aquí en su casa, en Villa La Angostura, y el objetivo es ese, brindarle nuestra cámara para que la gente conozca un poquito de cómo es la vida en esta Patagonia, especialmente a principios del 900, ¿no es cierto? Sí, tanto mi madre como mi padre son de Traful, hace muchos años que llegaron, ¿no? Mi padre llegó en 1927 y mi madre nació en Traful, joven también en ese tiempo, y de ahí venimos, nuestra familia. No sé si de qué parte le interesa más o menos que toquemos. De todo un poquito. ¿En qué zona de Villa Traful se radicaron? El mismo Villa Traful, a la costa del lago. Nosotros estamos en la Media Luna en este momento. Se llama el paraje la Media Luna. ¿Dónde ahora está el pueblo prácticamente? No, a 10 kilómetros. A 10 kilómetros. Viniendo para los 7 lagos, ¿no? Está. Sí. Ahí estamos trabajando ahora otra vez de vuelta porque tuvimos unos años acá en Villa La Angostura. Tuvimos un negocio, salimos con los chicos porque realmente había que buscar más escuelas, porque Traful estaba un poco escaso de escuelas. Exacto. Sí. Y pusimos con la compañera venirlo para que los chicos estudien. Y gracias a Dios los ha ido bien. Los fue bien, ahora volvimos al campo, sobre todo yo soy medio estable. Ya soy el mayor de los lagos que estamos quedando en el campo. Exacto. O sea, la vida en Villa Traful en esos años que nosotros, o sobre todo yo que tengo unos añitos más que mi compañera, fue bastante dura, ¿eh? Sí. Nevaba mucho, éramos pobres, fuimos bastante pobres, porque no puedo decir otra cosa que la verdad.
Tengo lindos recuerdos y sufrimientos también. Sí. En el año, como sé, 44, yo vivía con mis abuelos maternos, ¿no? Se los rompió la casa, se quebró el techo, bueno, no sé cuánta nieve había arriba, pero había más de 1 metro de nieve de grueso, no de altura. ¿El techo no lo soportó? El techo no soportó. Así que cuando despertamos, yo era chiquito, todavía tendría 6 años por ahí, despiertan al medio de la nieve. Y bueno, ahí vino el sufrimiento, fue un invierno muy duro, eso pasó en agosto. Y la nieve duró, no sé, hasta diciembre, casi hasta diciembre. Toda la gente quedó pobre. Gente pobre que éramos, quedamos más pobres. Ahora salvó mucho la situación de mi padre, la familia de él eran todos jóvenes. Una familia grande, estaba mi abuelo, mi padre, mis tíos, que todos están muertos ahora, ¿no? Ellos sí, ellos eran hombres jóvenes, muy capaces, muy luchadores en el campo, como los otros vecinos también, ¿no? Así que ellos salvaron animales, que era el medio de vida que había, únicamente animales, porque en esos años no había otra entrada de dinero, ¿vio? El primer dinero que entró a Villa Traful, siempre me acuerdo que fue prácticamente Parques Nacionales, que eso empezó después del 35, ¿vio? Cuando llegó Parque ya hizo trabajo, hizo tele, bueno, hicieron el camino que trabajó mi padre a pala, picota, que en esos años no había ni una máquina, no había nada. Los primeros ingenieros, tengo entendido que llegaron toda a la casa nuestra, a la Media Luna, porque ellos les conseguían caballos, tenían bueyes, tenían botes, ya ellos tenían su medio equipo, pero camino de auto no había. Así que llegaron hasta la estancia de la Primavera, y ahí llegaban en bote acá, a la Media Luna. Y a los otros pobladores, algunos también, ¿no? Y así vinieron luchando. Primer tiempo, me cuenta mi padre que había un barco que salía de allá de la costa del lago Traful, digamos, del río Traful, ¿no? Esto salía de la estancia de la Primavera. Había un pequeño camino hasta el lago y de ahí tomaban el barco y se venían hasta Puerto Rayán. De Puerto Rayán se bajaba... Estaban todo el lago prácticamente. Claro, casi todo el lago. Puerto Rayán se bajaban. Bueno, el primer tiempo ellos hicieron esos transbordos al turismo a caballo. Los bajaban acá, a los Quintuburay. De ahí bajaban en bote hasta acá, hasta Correntoso. Exactamente. Para ubicarnos geográficamente, lo que llaman la estancia de la Primavera está prácticamente de donde finaliza el lago Traful, si vamos en sentido hacia el río Limay, ¿no es cierto?, hacia la zona de confluencia. Esa estancia hoy pertenece a Ted Turner, ¿no es cierto?, y lo que es Puerto Arrayán, digamos, viene a ser la costa opuesta, ¿no es cierto?, donde prácticamente se viene desde los 7 lagos. Cuando uno llega encuentra el lago Traful, que también es un paraíso, es lo que se llama Puerto Arrayán. Sí, claro, esa es la población, no sé qué, ahí todavía queda una casa, ¿no?, de esos años, que fue la primera casa que hicieron los Taylor. Y en la Media Luna se le compró a Taylor. Mis padres llegaron, mi abuelo, mi padre, la familia nuestra llegó el 27 más o menos, 26-27. Para recordarles, estuvimos hablando de la familia Taylor en el programa anterior, donde, bueno, lo que fue la matanza de los Taylor, todo eso, que también tuvo una historia trágica, ¿no es cierto? Realmente hacía lo que era, nos pintó un poquito lo que era esa región en esos momentos, ¿verdad? Claro, justamente por ese motivo creo yo que vendieron los Taylor a mi familia, ¿no? Porque no estaban muy tranquilos, ya hubieron cosas que no pasaron muy bien, entonces dispusieron de vender y irse. Y bueno, mi abuelo y mi padre siempre buscaron de tener campo, tener animales, que en esos años era el mediodía. Anduvieron muchos por allá por Laguna Blanca, por Zapala, después se arrimaron acá por Lago Hermoso, Miliquina, pero todos campos altos. Es un campo que en invierno nevaba mucho. En esos años que yo me acuerdo, cuando chico, nevaba cada 10-15 días, 50, 60, 70 centímetros en el bajo, ¿no?, en las casas. Había que tener la pala todas las mañanas en la puerta de los ranchos que teníamos. Había que levantarse en la mañana y el primer trabajo era sacar la nieve. Y eso venía seguido, no como ahora que neva de vez en cuando, ¿vio? Así que los viejos lucharon mucho, mucho, mucho. Y después, cuando ya vino un poco más el adelanto, el camino, ya empezaron ellos con la carne. Siempre se trabajó con la carne, la familia nuestra siempre fuimos carniceros, casi todos. Exactamente.
¿Tiene referencias? ¿Ustedes también por allí han tenido problemas con los bandidos rurales que había en esa época? Porque realmente era el bien más preciado que ustedes tenían y siempre, pues, sobre todo del lado de Chile, era por donde venían gente, ¿no es cierto?, fuera de la ley, que venía por ahí a querer adueñarse de animales o de tierras inclusive. Sí, bueno, eso se sufrió, pero los viejos nuestros eran gente muy de campo, muy capaces, muy rastreros y fueron un poco respetados también. Se sabían defender, ¿no es cierto? Se sabían defender, porque también llegó un momento que mi padre, los últimos años tuvimos un Lago Hermoso, ahí afanaba mucho para Chile. Y mi padre, como él tenía coraje, era un hombre muy capaz, joven en ese tiempo, siguió una tropa hacia Chile. Y bueno, de ahí se cortó, ahí descubrió el tipo que el cabecilla de allá. Al final salieron siendo amigos, porque el hombre cuando se entregó dijo, mira, yo no ando más, quédense tranquilos, que yo no andando yo, dice, los otros no van a venir así nomás. Y así salió. O sea, como que se curó de espanto. Se curó de espanto, porque ya sabían a dónde estaban los peligrosos. Claro. Bueno, esto pintamos un poco, como lo decíamos en el programa anterior también, esto era el lejano oeste casi, se puede decir. Obviamente, antes de lo que fue en la conquista en el siglo XIX, por supuesto, ya por 1880, 1890, existía todo ese tipo de bandidos rurales, ¿no es cierto? Después, ya entrado el 1900, las primeras décadas, empezó tal vez a frenarse un poquito, pero por ahí también gracias a gente aguerrida que empezó a poblar estos lugares, como los lagos, que verdaderamente defendía sus tierras, sus animales. Por ejemplo, a usted en su caso no le ha tocado ese tipo de cosas ya, porque ya le tocó trabajar un poco más adelante. Yo soy más nuevo, pero nosotros estuvimos en el año más o menos 60, por ahí, en Lago Hermoso. Ajá. Antes y después, ¿no? Pero era lucha de todos los días salir a cortar rastro. Ahora nosotros tampoco nos andábamos muy de pie, andábamos siempre medio calzaditos por las dudas. Y los viejos nos decían, bueno, hay que tener cuidado, no pasarse con nadie, respetar a todo el mundo, pero lo nuestro tenemos que defenderlo. Se andaba armado, ¿verdad? Sí, lógico. Algunas ondas. Alguna onda y algún chumbo. Sí, realmente teníamos que hacerlo, porque la vida no era fácil. Venían tipos bastante pesados. Pero respetaron, los llevaron unos pequeños animales, unos pocos los llevaron, pero con mucho sacrificio, porque hay que cruzar la cordillera con nieve, con agua, los ríos en contra. Este tipo son muy bravos, eran bravos. Ahora esto se cortó mucho en el año 50, más o menos, esos alrededores, porque pusieron unas leyes que el tipo que llevaba animales, bueno, tanto como el que llevaba, como el que sabía que pasaba una tropa, pongámosle hoy o ayer, anteayer, y el tipo que no avisaba, el poblador, nosotros, los argentinos acá, el que no avisaba, iba preso también, por no avisar a la autoridad. Y mi padre fue un hombre muy buscado por gendarmería. Cuando había una novedad en el campo, lo primero que decían, vamos donde Arzobindo se llamaba. Vamos donde Arzobindo, que él tiene caballo, tiene perro, bueno, lo vestimos de gaucho con él y seguimos la tropa. Y él nunca se echó atrás, siempre decía, no, vamos a colaborar con los caballos, con lo que sea. Y así se cortó, Yo pienso que hoy para allá no van más animales ya. Ahora seguimos acá, ahora tenemos otra lucha acá en nuestro país.
cambian, pero bueno, las luchas siguen. Realmente este territorio es muy grande, por ahí más, si bien ahora ya tenemos mucha mayor presencia tanto de parques nacionales, de gendarmería y todo, pero bueno, también están los problemas con las tierras e incluso con la venta de tierras, ¿no es cierto? Claro, ahora estamos cuidando nosotros, ahora ya somos medio con la señora, andamos siempre recorriendo, porque de un momento a otro medio que se quieren venir encima, porque eso está pasando, ¿vio? Cuando menos pensamos ya hay un puestito ahí y ese tipo se quiere quedar, porque dicen que es muy lindo lugar, que bueno, no sé lo que va a pasar medio pasado, ¿no? Pero esto está por reventar ya. Bueno, en la medida que no se tomen controles tanto a nivel de gobiernos provinciales como de nacionales, está pasando lo que ocurre. Esta es zona de mucha agua, de lagos, y realmente como han visto en varios casos, los grandes grupos económicos o terratenientes extranjeros lo que quieren es básicamente comprar campos con agua, por supuesto. Claro, pienso que es eso, y como dicen que el dólar vale tanto, que eso, digamos poco nosotros, pero dicen que vale mucho, bueno. Por ahí vienen las ventas, ¿no? Pero nosotros siempre estamos a la expectativa, cuidando lo nuestro, porque así lo enseñaron los viejos toda la vida. Cuidar los árboles, cuidar los animales, cuidar, bueno, todo lo que hay presente, eso siempre los enseñaron los viejos nuestros a cuidar. Respetar la tierra, que es lo que nos da de vivir. La tierra y respetar también los árboles. Exactamente. Claro, todo lo que es nuestro. Y bueno, lo vamos a seguir protegiendo hasta que lleguemos, qué sé yo, hasta donde lleguemos. Hablando un poco de árboles y de naturaleza, podríamos inclusive dar un poquito, como hacemos siempre en lo que hablamos en todo este sector de parques nacionales, esa zona de Villa Traful es muy rica en vegetación, sobre todo hay mucho ciprés que ya no se ve tanto en otros lados. Cuéntenos un poquito de lo que es la flora en sí, qué tipo de árboles, todo. Sí, bueno, en Traful es una hermosura. Mire, el campo donde estamos nosotros hay muchos ciprés, hay radales, todos árboles muy lindos. Y el que siempre lo queremos de alma es el maitén. El maitén para nosotros, claro. Aparte que cuando hay mucha nieve los ha hecho salvar los animales. No decíamos que no le vamos a voltear un maitén entero. Bajamos unos gajitos siempre cuidando. Y como ese es de poda, vuelve. Ni se nota después que se sacan unas ramitas. Bueno, tenemos el coigüe, que también es buen forraje, no al extremo del maitén, pero es buen forraje. Exactamente. Y está el ciprés también, el animal lo come, cuando estamos con mucha nieve, es la protección que tenemos, pero siempre hay que cuidar. Ahora cuando podemos, compramos pasto, lo ayudamos un poquito con el pasto, bueno, así vamos tironeando, ¿no? Convengamos que cuando él habla de que come de los árboles es famoso ramoneo, que se llama, ¿no es cierto? Realmente el ramoneo cae con la nieve. Exactamente. Claro, cuando la nieve es mucha, carga los árboles y caen árboles enteros, ¿eh? Que hoy se ve mucha rama caída por eso, porque lo baja la nieve. Así que eso siempre vamos a seguir cuidando y queremos que los nietos nuestros, los hijos, nosotros tenemos un hijo con la señora que es muy campero también. Sí, tiene que salir. Dios quiera que no sea cobarde, ¿no? Bueno, usted hablaba hoy de radal. El radal es una madera muy noble también, cuyas vetas, según de cómo se lo corte, también tiene unos colores espectaculares. Y precisamente hablando del radal, nosotros al final del programa, dentro de lo que son los pobladores de Villa Traful, hay un artesano en madera de radal que es espectacular, que hace incrustaciones, inclusive unos trabajos, ya lo hemos conocido en programas anteriores, pero hoy lo vamos a ir a visitar también para que nos muestre un poquito sus nuevos trabajos, pero incluso nos hable también de su experiencia de vida, porque su abuelo fue también uno de los primeros pobladores, me estoy refiriendo a Jorge Virasoro, y él también tomó una decisión de vida de venir a instalarse a estos lugares y trabajar la madera de la manera que lo hace. Les aseguro que no se pierdan esa nota porque se van a sorprender con los trabajos que hace Jorge Virasoro, precisamente con radal. Retomando un poco la historia de su familia, yo quisiera que me cuente también cómo era, dejando de lado un poquito el trabajo, un día en su casa. Me imagino todo lo que tendría que su madre, por ejemplo, en el tema de las tareas del hogar, todo lo que tendría que hacer una mujer en esos parajes en ese momento, su padre por supuesto con lo que le correspondía al hombre en esos momentos, ¿no es cierto? Como por ahí proveer la leña, ¿no es cierto? Cuidar el ganado, pero todo eso era el trabajo. Después dentro de la casa también realmente quiero rescatar la tarea de la mujer, porque realmente tenía que ser muy fuerte. Sí, realmente. Yo, más de mi madre no le voy a contar mucho porque la perdí de muy chico. Pero le voy a contar de las abuelas.
Tuve abuelas muy guapas. Sí, sí. Igual le vamos a preguntar también a su esposa de su madre porque fue primera pobladora ya también. Claro. La abuela materna mía es Gatica. Luchadora, siempre nos enseñó a cuidar las ovejas, ovejitas que teníamos, bueno, sembrar papa, cosechar, porque sí vivía de eso, de eso vivíamos. Sembrar arvejas, sembrar habas, todo, se daba todo, mire. En ese tiempo yo no sé si habrá cambiado un poco el clima, pero se daba todo. Y ahí todavía ya no existía ni siquiera el invernáculo, nada de eso que tenemos hoy. Ni nadie lo conocíamos, llegó después. Así que había que laburar con las bolsas, menos mal había arpillera, que eso nos servía a veces hasta para media nosotros también, porque si no había negocio donde comprar ni nada. Exacto. Teníamos que andar a veces con los tamangos que le decíamos. Exactamente. Claro, para trabajar en el bosque. Y la abuela así muy luchadora, ella llegaba el tiempo de la quinta, había que hacer la quinta sí o sí, y todos teníamos que ir a trabajar, chiquitos, teníamos que ir todos a trabajar. Esa es la parte de la abuela Gatica. Y la abuela de la familia Lago, mi abuela por parte de los Lagos se llamaba Victorina Díaz. Victorina Díaz. Muy guapa también, ella era luchadora. Ella se dedicaba a hacer queso en verano, ¿no? Cuando llegaba el verano, ella justamente ahí en Puerto, la casa del otro lado, esa es la quesería que ella tenía. Bueno, aparte se criaba gallinas, se criaban pollo, porque los hoteles todos los surtieron ellos con lo que se hacía ahí en la zona. En ese tiempo no llegaba ni un camión con carne como llega ahora. A veces nosotros tuvimos que para surtir, lo alcancé a hacer yo también, a veces ir con los caballos, con pilchero a la villa a dejar la carne, que ahí había una carnicería pequeña, ¿no? Y bueno, cuando había mucha nieve, no había camino, teníamos que ensillar el pilchero y ir a dejar. Después se tuvo un sulky. Y bueno, alguna camionetita, una jorada siempre hubo, alguna camionetita chica. Que se repartió la carne, ellos repartieron a la estancia La Primavera, Huincalú, acá Rucamalén, Piche, Trafón, repartíamos todo en la zona, acá había Langostura. Siempre anduvimos en el ramo ese, el abuelo, mi padre, toda la familia. Y la abuela hacía frutilla, hacía lo que podía hacer, hacía. Entonces cuando venía, digamos, ese barco de allá de la estancia de La Primavera, pasaba a buscar la frutilla, más bien era silvestre, sí, la frutilla silvestre se juntaba. Se carneaban pollo, esperaban el barco, embarcaban al barco, los quesos, leche, manteca, se mandaba acá a los hoteles, a Angostura. En el primer tiempo, ¿no? Los primeros años, cuando no había camino. Después no, después ya la traía el abuelo, pero siempre me acuerdo cuando hacíamos carneada de pollo con poca práctica. Pero todos los hoteles trabajaron con la carne de la zona. ¿Y cómo era el comercio de esa mercadería? ¿Era con dinero? ¿Funcionaban con trueque? No, con dinero ya. Cuando ya se hizo el camino se hacía dinero, ahora más antes de eso no sé, pero no, se surtía y pongámosle acá, señor Capraro, era un hotel, vio el hotel Correntoso, que es uno de los más grandes que había en ese tiempo, pero se traían, mire, animales enteros se traían, 3, 4 animales carneados. Los pollos que hubieran, lechones también, y hicieron lechones en esos años. Así que todo lo que había, lo que se criaba, que se producía, se vendía bien porque se recibían los hoteles. Exacto. Bueno, y en el caso de ustedes, para el consumo propio, también, ¿cómo hacían? Hacían charqui, obviamente, guardaban la carne. Claro, siempre esos eran animales grandes. Bueno, eso es lo que yo recuerdo también, de que antes comíamos la vaca de consumo, el buey grande, animales grandes, se consumía todo. Hoy cambió. Hoy la gente quiere comer puros terneritos. Sí. Y bueno, después dicen que la carne es cara, pero también la pretensión es grande, porque nadie come una vaca. Bueno, corderos siempre también hubieron. También en la casa nosotros tuvimos un tiempo, tuvimos bastante corderos. Pero todo era casi para los hoteles. Y algo para el consumo nuestro también, porque otra cosa no se comía, y se sembraba papa. Mi padre se acuerda siempre cuando se cosechaba mucho trigo también en la casa, ¿vio? Ellos araban con bueyes. Bueno, chacras de papa nunca faltó, en la casa de mis abuelos siempre hubo papa. Y arveja, agua, bueno, todo lo que se podía producir. Mire, nosotros llegamos a la casa de la abuela Gatica, tuvimos hasta zapallo, que hoy todo es difícil, y eso que... Pero me parece que el clima cambió bastante, ¿eh? Sí. Antes era más nevador, las estaciones eran más estables,
nevaba mucho, pero llegaba después de agosto y ya empezaba el tiempo bueno. Días más se podía trabajar. Y hoy ya lo estamos viviendo, las consecuencias de los cambios climáticos. Al momento que estamos grabando este programa todavía no ha nevado, estamos esperando la nieve, realmente muy importante para estos destinos por los centros de esquí y todo. Si bien este programa se va a emitir en forma posterior, por supuesto, pero realmente es preocupante porque ha llovido mucho, hemos notado también la falta de migración de aves, hemos notado aves que en esta época ya no estaban, por ejemplo, y todavía están, como los cauquenes. Me decía don Esteban que han empezado los teros, que en otra época ya se habían ido, también todavía están, ¿no es cierto? Sí, Exactamente, son todos esos cambios que parecen mínimos, pero realmente son consecuencias del recalentamiento global y por supuesto de los cambios climáticos, ¿no es cierto? Volviendo a lo que es la familia de esos parajes, ¿no es cierto? Por supuesto queríamos también entrevistar a su señora, que ella también, si bien ya es un poquito más joven, ¿no es cierto? Pero bueno, su madre también fue una de las primeras pobladoras y también creo que tiene muchas cosas lindas para contarnos, ¿verdad? Sí, bueno, buenas tardes. Sí, realmente yo soy también de Villa Traful, nacida y criada ahí en Arroyo La Máquina, que es ahora el camping El Mirador. Mi vieja también nació ahí, mi mamá es Dominga Gallegos. Ellos llegaron también en 1900, creo que ahí llegó en 1917, 18, mamá es del 19. Tengo inclusive también unos papeles cuando se casaron los papás de ella, en 1907, ahí también por la zona de Traful. Yo tengo unos certificados de casamiento, siempre los tengo de recuerdo realmente porque es un orgullo para mí tener los papeles del casamiento de mi abuela, ¿no? Ya van a tener un siglo. Claro, sí, 1907, ya sí 100 años, así es de que siempre lo veo y para mí es un orgullo y se lo muestro a mis hijos ahora, a mis nietos. Bueno, mi mamá también nacida y criada ahí, ellos también se criaron. Mamá cuando nació al poco tiempo quedó sola, mi abuela, se falleció el esposo, mi abuelo, y ella tuvo que quedarse con los tíos, ¿no? Con mi mamá y los hermanos de mi mamá. También fue muy luchadora mi abuela, Delfina González, mi abuela. Así es de que... Y bueno, crecieron todos, también emigraron, se fueron, como todo el mundo que hemos emigrado de la zona de Villa Traful, de estos lugares tan lindos. Sí o sí hay que salirse, ¿no? Porque no dan para seguir viviendo ahí, porque los viejos lucharon toda una vida sembrando de la siembra, de lo que criaban. Ellos no tenían un trabajo como ahora, la mayoría vive prácticamente del Estado, o tienen empresas o se han ido haciendo. En cambio ellos antes no, nosotros fuimos 12 hermanos. Después mi madre se casa con mi padre vino de Chile, porque acá la mayoría vino de Chile, era gran parte de Chile. Estamos prácticamente muy cerca del Paso Cardenal Zamoré, uno de los pasos más importantes. Los que no venían, claro, por acá, los que no venían por Paso Trome, o los que no venían por Bariloche, pero gran parte de la gente de antes vino de Chile. Exactamente, y a este punto es el momento ya que aclaremos que no solo venían bandidos, también venía gente buena del lado de Chile, por supuesto. Sí, no, realmente más era gente buena. Yo, por ejemplo, mi padre, gracias a Dios, mi padre vino a los 21 años, también emigró de la zona de allá de Chile,
buscando trabajo como todos, ¿no? Emigramos unos para allá, otros para acá. Y bueno, yo orgullosa también de ser de Villa Traful y también los veía laburar a mis viejos, luchar muchísimo, los dos, mi madre y mi padre, para criar tantos hijos. Así es de que nos dieron un poco de escuela en Villa Traful, en esos años ahí hacíamos hasta 5º grado, más no había. Los quedaba muy lejos el colegio. Sí, eso quería preguntarle, Lejos, de su niñez, por ejemplo, que no hemos hablado mucho, hemos hablado ya de gente grande casualmente en estos programas, y nos faltó tal vez tocar un poquito el tema de la niñez, así que cuéntenos de su vivencia, cómo era así vivir así de chiquita en esos lugares, ir a la escuela. Sí, lindo, era lindo. Yo le digo realmente, para mí fue linda la niñez mía, porque yo tenía mi madre, mi padre, mis hermanos, veníamos al colegio, nos quedaban 4 kilómetros el colegio, que por cierto teníamos que venir no de 4 o 5 años, como ahora que los chicos de 3 o 4 años van al colegio. Antes nosotros teníamos que tener 6 o 7 años ya grandecitos para poder caminar, porque era todo caminando. No había auto como ahora de decir, bueno, te vas en auto. Lo hacíamos caminando al colegio de Villa Traful, la escuelita número 111. Bueno, lindo, el maestro que a mí me tocó, que ya yo, era don Ricardo Berro. Que convengamos que en esa época los maestros no eran solamente maestros, eran un poco orquesta, ¿no? Sí, de todo. Realmente atendía, él era uno solo. Era solo para 3, 4 o 5 grados que habían, ¿no? Como en esa época estaba primero inferior, primero superior, después venía segundo, tercero, cuarto y quinto. Y en Traful se hacía hasta 5º grado. Así es de que, pero lindo, yo le digo, yo los veía trabajar a mis viejos, sembrando. Después mi mamá se venía a trabajar a la única hostería que había en Villa Traful, lo de Martín, que era la única hostería que había en Villa Traful. Y después también había un refugio que está ahí en lo de, que ahora ya, bueno, fue el refugio, ¿no? Raisi. Venía gente, en temporadas de verano, venía gente de Buenos Aires, chicos, estudiantes casi más eran. Yo ya le estoy hablando de 1958, 60, ¿eh? Sí, hace 50 años. Sí, igual hace 50 años, claro. Sí, igual hace 50 años. En esos años, venían estudiantes y bueno, mi vieja trabajaba en la hostería, después iba y trabajaba en el refugio y medio que se repartía para poder hacer un peso más para llevar a la casa. Y mi padre igual, mi padre se dedicaba, bueno, a aserraderos, trabajó con aserraderos, Lunder, que en esas épocas ya estaba ahí. Después también haciendo algunas obras, como ya se empezaron a hacer obras ahí. Empezaron a hacerse casas. Hacerse casas, claro, empezar a hacer las casas de la gente que venía a veranear, porque era lo que más se hacía en esas épocas, toda esa gente que venía en el verano, ¿no? Y bueno, empezaron a haber obras, de eso también se vivía mi papá, haciendo obras. Después ya se fue a trabajar a las estancias, también trabajó en la estancia de la Primavera, que en esos años, cuando él recién llegó a la Argentina, trabajó en la estancia de la Primavera. Después ya se vino a trabajar a Traful cuando ya se casó con mi mamá. Y bueno, y así fue mi crecimiento. Yo estuve una época también en Bariloche, fui al colegio de Bariloche, tuve la oportunidad un poco. No todos la tenían, ¿no es cierto? No todos. En esos años, pocos que se hacían en Villa Traful terminaban 3º o 4º grado ahí, eran muy pocos los chicos que salían a seguir estudiando por otro lado. Era difícil, era muy difícil. Mire que yo le estoy hablando no hace tantos años como mi marido, pero yo veía que se sufría mucho. Nadie ayudaba a nadie prácticamente, no habían ayudas sociales como hay ahora. Claro. Ahora hay mucha ayuda social, sí. Y eso es lo que pone, me parece, más vago a la gente. Sí, tal vez en demasía. Demasía, porque yo veía a mis viejos cómo trabajaban, ellos trabajaban de sol a sol, para ellos no había feriado, no había domingo, no había nada, tenían que sembrar porque también vivían de la siembra.
dejaban todo sembrado, después se iban a hacer las temporadas, como hacía mi mamá, y nosotros los más chicos, nosotros los hijos, teníamos que ir a la escuela, después llegábamos a la casa, descansábamos un poco, un par de horas, a encerrar después las ovejas, a encerrar los terneros porque se ordeñaba, para llevar la leche, para la hostería de Martín, para el refugio donde se entregaba la leche también, regar las verduras, atender todo lo que era la verdura, todo eso, y ayudarle a los viejos. Exactamente. Que era una ayuda nosotros para los viejos, y después llegaba mi madre a lo mejor tarde, 10, 11 de la noche, cansada y de caminar, nada de 4 o 5 cuadras, 4 o 5 kilómetros. Y no en línea recta, Subir y bajar, era muy sacrificado. Y llegaba mi mamá era muy recta, dominga, y con la linterna salía a mirar en la noche, ver cómo estaba todo, estaban todas las ovejas, los terneros, porque al otro día a las 4:30, 5 de la mañana, ya teníamos que estar todos levantados, ayudándole para ordeñar los animales, las ovejas, las vacas. A las 8 ya nosotros teníamos que estar llegando a la escuela, a Traful. Así que se imagina que teníamos que levantarnos temprano, todos los días. Y en esa época el colegio era de septiembre a mayo. Claro. Por el clima, el invierno era muy nevador, así es de que no se podía. Así es de que se imagina que yo tengo mis recuerdos lindos y también un poco feos, porque había que levantarse muy temprano, pero nos enseñaron, los viejos nos enseñaron a hacer de trabajo, respetar a la gente, como también laburar, a cumplir. Sí. A cumplir realmente valores que tal vez hoy se han perdido mucho, ¿no es cierto? Bueno, y como ven, esto tiene para hablar muchísimo, porque realmente son experiencias de vida muy lindas. Lamentablemente siempre en televisión el tiempo es tirano, tenemos que estar dentro de la hora de programación, pero bueno, el objetivo de esto es traerles vivencias de gente de estos lugares patagónicos a los cuales venimos tan seguido, y a mí saben que en mi programa la parte cultural, la parte histórica me gusta mucho tocarla, porque no es solamente venir a disfrutar de la hotelería, que es muy buena acá por supuesto, de un nivel espectacular, de la gastronomía que tiene una cocina de primera, Villa La Angostura y Villa Traful, pero también hay otras cosas que forman parte del turismo, porque así como conversamos nosotros con esta gente, siempre les digo, cualquiera puede venir prácticamente a charlar con ellos, tanto aquí en Traful, ustedes lo han visto, forma parte de un turismo cultural o rural, como lo quieran llamar, porque esta gente realmente ha hecho patria, porque así mínimamente, con vivencias familiares, como tal vez muchos de nosotros, por supuesto que cada uno en su familia tiene una historia, no nos olvidemos que prácticamente muchos descendemos de inmigrantes inclusive, como el caso mío. Realmente hay muchas historias de vida que forjaron este país. Y en esta zona, como les dije, en esta zona donde prácticamente era el Far West, ¿no es cierto?, el lejano oeste, realmente las vivencias son espectaculares. Yo quiero agradecerles por habernos recibido en su casa. Vamos a seguir con el programa. Posteriormente nos vamos a ir a la casa de Jorge Virasoro a ver cómo trabaja la madera y también para que nos cuente sus experiencias de vida. Así que tenemos un programa bastante rico todavía por seguir, además de todo lo que nos enriquecimos escuchando a esta gente tan amable. Gracias nuevamente. Mire, cuando seamos útiles, cuente con nosotros, en cualquier momento, ¿no? Por supuesto. Ojalá lo agarren Traful, porque tenemos varias cosas que contarles todavía. Y bueno, vamos a venir. Dale los vehículos que sí anduvieron. El primer camión que anduvo de Traful a Bariloche fue el camión de mi padre. Un 37 que todavía lo tenemos ahí. Queremos dejarlo para reliquia. ¿Cómo no? Bueno, nosotros seguramente... Cuando usted diga, los avisa, si podemos atenderlo allá mejor. Sí, eso es lo previsto, porque obviamente nosotros estamos aquí para las temporadas de pesca, así que ya diagramamos una rutina para no solo hacer la parte pesca, la parte turística, sino continuar profundizando un poquito más con esta historia tan linda y por supuesto siempre trayéndole cosas nuevas e interesantes para que nuestro público disfrute del otro lado en sus hogares, como si estuviera aquí con nosotros, tomando mate, como estamos nosotros ahora en esta cocina de su casa, y bueno, realmente disfrutando con la compañía, en este caso, de gente muy amistosa. Muchas gracias nuevamente, señora, señor. Continuamos con el programa.
Muchas veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Por eso, Jorge Virasoro, te pido perdón por interrumpirte en tu trabajo artesanal tan espectacular, visitarte en tu taller, pero necesitaba tu testimonio en nuestro programa. Jorge Virasoro es un artesano autodidacta de aquí de Villa Traful, que trabaja haciendo unos trabajos sobre todo en radal, en incrustaciones en madera espectaculares. Ha trascendido la frontera sus trabajos y realmente cada vez que venimos a visitarlo nos ha recibido espectacularmente. En esta oportunidad queremos tener su testimonio no solo por su trabajo, sino porque su abuelo también fue uno de los primeros pobladores de aquí de Villa Traful y él mismo ha sido un inmigrante de Villa Traful, dentro del país por supuesto, porque ha tomado la decisión de venir a radicarse aquí para realizar esta obra espectacular que ustedes van a ir viendo después en las imágenes. También es célebre por sus frases máximas, porque este es un taller que en cada lugar tiene una frase que le dejan amigos, como Taba Amadeo, el artesano en Pájaros de Madero de Bariloche, que siempre lo viene a visitar y le deja algún mensaje, y por supuesto frases que van a ir apareciendo como por arte de magia en el programa. Jorge, gracias por recibirnos, y bueno, estamos aquí disfrutando de tu compañía. Tenés mi perdón, no sé si te voy a dar permiso. Bueno, me parece perfecto. En esta oportunidad, Jorge, obviamente vamos a mostrar tu trabajo, pero queríamos ahondar un poquito en la historia de Villa Traful. Tu abuelo fue uno de los primeros pobladores, así que podés contarnos un poco. Cómo no, mi abuelo fue un poblador circunstancial, digamos, es decir, él venía acá a pasar 6 meses por año, a veces 5. La casa principal del lote este la hizo mi abuelo hace más de 65 años. Fue junto con la hostería Villa Traful, fueron las 2 primeras construcciones que hubo en Traful. O sea, en el programa anterior reporteamos a la señora Jacqueline. Claro, él llegó a caballo acá de la primavera porque no había camino, había ido a pescar a la primavera, lo trajeron a caballo, le gustó muchísimo el lugar e inmediatamente arregló con Parques la compra, se estaban vendiendo los terrenos y bueno, compró el terreno y ahí hizo su casa para el verano. En un lugar espectacular porque acá tiene una vista hermosa. Es un lugar muy bien elegido. Bueno, tuvo la suerte de ser de los primeros para elegir. Es una bendición. Pero además de tener el buen criterio de elegir el mejor y no el peor, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no, estuvo muy bien y bueno, fue un hito el viejo Hosman. ¿Cómo se llamaba? Hosman. Edlef Ernesto Hosman y le decían Tito. ¿De qué procedencia? Era argentino, nació el último hijo de una familia de alemanes que llegaron en el año 1890 y pico a la Argentina, y en 1901 nació él, y bueno, tendría que hacer cuentas, pero hace ya te digo más de 65 años apareció por Traful. Era un personaje extraño porque era abogado, nunca ejerció. Tenía una empresa de seguros, pero básicamente era deportista, era pescador, timonel de vela, corredor olímpico. Es un tipo que disfrutó la vida y entre las cosas que disfrutaba enormemente está Traful. Bueno, y veo que le salió un nieto que sigue más o menos su sanguineidad, por lo que... Pero vos sabés que acá había una construcción, todavía está, que se llamaba la Carpintería de Tito. Él venía acá a pescar y a trabajar en madera. Hacía puentes, manquitos, cosas, se divertía enormemente con la madera. Y bueno, evidentemente me lo traspasó. Por supuesto. Y bueno, y en función de eso, ¿vos cómo fue también que te decidiste a venir acá? ¿Más o menos en qué época? Yo llegué acá en el año 91. En el 91... yo tenía una empresa constructora, vine a construir en la zona, acá en Bariloche, en fin, donde se pudiera, ¿no? Y un buen día me saturé, creo que fue en el año 95, sí, en el 95, me harté de los bancos, me harté de los clientes, me harté de que me apretaran por todos lados. Exactamente. Yo quiero trabajar solo, conmigo y para mí. Exactamente. Y empecé a hacer esto. Rudimentariamente al principio me da una mezcla de ternura y vergüenza cuando veo las primeras cosas que hice. Poniendo las famosas 3P de Perinolo,
Perinolo soy yo, que es un sobrenombre que me puse porque nunca había tenido sobrenombre y todo el mundo tiene, y me daba una bronca bárbara, entonces me puse Perinolo. Que son la paciencia, la pasión y la perseverancia. Exacto. Y bueno, voy llegando a este tipo de cosas. Exactamente, bueno, van a ir apareciendo tus trabajos en la medida que estamos hablando un poquito, como quiero que también vayan apareciendo las frases que realmente siempre son frases que tienen mucha verdad, mucha sabiduría, pero a su vez nos hacen reír, que es lo importante a veces en la vida, ¿no es cierto, Jorge? ¿Querés una buena? Por supuesto. Que con el curso de los años yo me voy transformando de ser ahora un viejo sabio en un viejo resabio. Exacto. Que se puede tomar de cualquiera de las dos maneras. Exactamente, me parece perfecto. Vos dentro de tus trabajos lo que más haces, contanos un poquito todo a lo que te dedicas. Mirá, Y recalcando que él ha sido siempre autodidacta, que así empezaste como lo contaste, pero sí. realmente con unos trabajos que toda la gente que los ve como nosotros se fascina y bueno, por supuesto ha tenido repercusión fuera del país, inclusive realmente son trabajos espectaculares. Sí, me va muy bien, por suerte. Ser autodidacta es muy difícil. Sí. Pero lo que pasa es que es mucho más difícil pelear con el carácter de uno y cuando uno es cabezadura y medio renegado, me revienta que me enseñen. Entonces, Sí. Pero bueno, de a poco voy. Es un proceso largo de hacer y tirar hasta que vas llegando a lo que te gusta. Claro. Y hago básicamente, es un poco de todo, pero desde juego de ajedrez, un backgammon, cuadros, cuadros no tengo ninguno ahora para mostrarles, portarretratos, mesas, mesas desde mesas ratonas hasta, me hicimos con Jorge, mi hijo, que es con quien trabajo. Sí, sí. Inclusive la otra vez estaba con vos cuando estaba, estuvimos claro, bueno, también. ahora Jorge inauguró su taller en Buenos Aires, entonces él trabaja allá y yo trabajo acá. Un complemento perfecto. Sí, porque además es un acceso más fácil para nuestros clientes, ¿no? Que les resulta un poco complicado venir a Traful. Sí. Hicimos con Jorge una mesa de comedor que tenía 1029 piezas de madera encastradas arriba. Es una especie, una cosa preciosa. Bueno, cajas, cuchillos. Las cuchillos vainas, yo me quedé sorprendido de las vainas que Tengo una haces, caja con 2 cuchillos y tengo un cuchillo también terminado que es un encargo que como no lo vinieron a buscar, te lo puedo mostrar. Muy bien. Que esos juegos de dominó, en fin. Todas las cosas han ido saliendo a partir de desafíos. Por lo que te decía recién, de puros cabezotas que soy, sí. Viene alguien y me dice, che, ¿no te animarías a hacer? Es lo peor que me podés decir. El no te animarías a mí me mata. Es un desafío. Es un desafío que tengo y por supuesto que me animo. Y después digo, ¿para qué le dije que sí? ¿Para qué le dije que sí? Y bueno, pero al final salen, ¿no? Exactamente. Ya va transcurriendo bastante conversación, así que ¿no te animarías a tirar otra máxima? Ay, así en frío. Ahí tenías una por el techo que me gustó mucho. Esta que está acá arriba nuestro, viste que sos humano, estúpido. Esa, bueno, pues esa sí que es mía, eso me equivoqué. Y entonces, bueno, me puse un cartel enorme con la equivocación. Claro. Que dice, viste que sos humano, estúpido. Porque uno se cree, sobre todo cuando vivís y trabajas solo, te crees que sos perfecto, sí. Hasta que de golpe y porrazo te bajan a la realidad, ¿no? Y la otra que está allá referida al techo, al techo y los chetos. Ah, no, ese es el ventilador de cheto. Ajá. Pues tengo un ventilador que me baja el calor, pero que no es un ventilador de cheto, de techo, sino de cheto, porque tengo en las aspas apellidos de amigos míos con nombres importantes. Entonces es el ventilador de cheto. Por supuesto estoy yo también en el por supuesto. Pero sí, ni hablar. Espectacular. Bueno, y cada vez que venimos también descubrimos nuevos trabajos tuyos. En este momento estás haciendo un trabajo importante para gente de renombre, por supuesto. Es un trabajo para el 50º aniversario de una cabaña. De una cabaña que, bueno, de una cabaña de... Podemos nombrarlo, no hay un problema, ¿no? Sí. Es la cabaña Caldenes. Y me encargaron este trabajo, que es un trabajo divertido. Sí, podemos decir el nombre, inclusive en el Es la cabaña de don Jorge Born. Exactamente, una cabaña muy tradicional, con un prestigio espectacular, por supuesto. Sí, por cierto. Y bueno, y esto lleva un logotipo en ébano y oro sobre la tapa de la caja, el logotipo de decir la marca de la cabaña en todas las fichas, en fin, es toda una institución realmente, y el trabajo es espectacular. Desde los son detalles las de las bisagras, los cierres, una cosa de loco. Sí.
realmente Son bonito. los trabajos que realmente dan gusto, cuando, Sí. cuando puedes hacer una cosa personalizada, cuando sabes para quién es y entonces uno pone un empeño muy especial, ¿no es Por cierto? supuesto. Porque si bien todo tiene que salir bien, Exacto. cuando sabes para quién es, tiene que salir mejor. Sí, me Tiene que imagino. salir mejor. Eso. Me imagino. Forma Realmente parte bonito. del desafío, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de tu vida aquí también, a vos te gusta también, por lo que hablábamos otras veces, te gusta mucho la naturaleza, no solo estás acá siempre encerrado en tu taller creando, salís a disfrutar acá de la zona, del jardín, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Además me ocupo de todo el jardín, que es enorme, corto el pasto, en fin, siempre estoy afuera y cada tanto necesito salir a ventilarme y me voy al lago. Exactamente. Es decir, es la ventaja de tener lo que uno necesita al alcance de la mano, ¿no? Por supuesto. En general la gente tiene que esperar las vacaciones y hacer kilómetros y kilómetros. Vos lo tenés Bueno, acá. yo hago kilómetros cuando tengo ganas de ir al cine. Sí. Por supuesto que inclusive en el jardín también están sus cartelitos, porque acá hay un cartel dedicado al árbol, un cartel dedicado al cartel, que podemos decir. Realmente, bueno, así se puede disfrutar de la compañía, de visitar a esta gente tan maravillosa que descubrimos en estos rincones de la Patagonia. En este caso, en este segundo programa, de 2 que hemos hecho aquí en Villa Traful, orientados a descubrir un poquito la historia de los pobladores, de gente que ha venido, que realmente hacen que todo esto tenga su idiosincrasia, tenga su encanto y tenga su toque personal, por supuesto, como en el caso de Jorge, el toque que dan sus manos a estas obras maravillosas que hace que yo realmente he descubierto, y les puedo asegurar que andando como andamos nosotros, gracias al programa, una bendición que tengo, no he encontrado en ningún lado trabajos en madera de la calidad que hace Jorge. Por eso es tan buscado, aunque él esté aquí, aunque les parezca mentira, lo vienen a buscar para hacer trabajos de todas partes del mundo. Así es Villa Traful, así son sus pobladores. En este pequeño resumen que le hemos mostrado, porque obviamente haría falta muchísimo más para mostrarle, y desde la casa, desde el taller, mejor dicho, de Jorge Virasoro, vamos a cerrar este segundo programa, donde hemos disfrutado de la presencia de ellos y por supuesto aprendido, porque nuestro objetivo es venir a aprender. Así que bueno, vamos a cerrar este programa, nos vamos a despedir, vamos a volver pronto a Villa Traful porque ya nos hemos como acerenciado acá, cada vez que venimos encontramos nuevos amigos, así que tenemos nuevas cosas para hacer. En este caso estamos disfrutando de la lluvia invernal, momento también propicio para charlas, como les decía en el programa anterior, pero bueno, esto tiene su encanto paisajístico, tiene su encanto humano sobre todo y tiene muchísimas cosas más para mostrarles. Obviamente nosotros vendremos también para desarrollar siempre la parte turística. Gracias Jorge, vamos a cerrar este programa seguramente con alguna otra frase, así terminamos con una sonrisa de la gente. Tendría que agarrar mi cuaderno, pero hay una frase muy linda que yo aproveché muchísimo y es una frase de vida, si querés, que es una frase que usé con mis hijos, que dice: deja que tus hijos se equivoquen solos, que eso está bien y es experiencia. No cometas el error de equivocarlos vos, que eso está mal y es soberbia. Muy bien. No tiene nada que ver con la madera ni es divertida, pero es lindísima. Pero tiene que ver con la vida, que es Tiene importantísimo. que ver con la vida y con la crianza de un niño, sí. Bueno, muchas gracias por recibirnos y nos veremos seguramente prontito a ver qué otras cosas has hecho. Les agradezco muchísimo la visita y voy a trabajar fuerte para ustedes entonces. Muy bien, muchas gracias. Así fue Villa Traful. Nos vemos en el próximo programa. Quién sabe por qué destino de nuestro país o del mundo. Siempre paseando por el mundo.